Señores, buenas tardes. Está con nosotros el doctor Lettieri, que es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene la función de una tarea de revisión de la historia en la República Argentina y depende de la Presidencia de la Nación. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es la tarea puntual que están haciendo ustedes? Bueno, la función del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego consiste fundamentalmente en, por un lado, difundir los contenidos de una larga tradición de autores del revisionismo que constituyen en cierta medida la visión del sentido común de la historia y que han quedado sistemáticamente fuera de las instituciones educativas, tanto a nivel de la enseñanza básica como de la universidad. También promover nuevas investigaciones y también generar a través de distintas iniciativas como la creación de carreras de grado y de posgrado con universidades, políticas de extensión, políticas de capacitación, básicamente promover la creación de recursos humanos más diversificados en cuanto a su perspectiva, porque en realidad la enseñanza oficial a lo largo del tiempo, más allá de los cambios que se han producido en la política, sigue manteniendo una visión de pensamiento único. Pero pasaron muchos gobiernos de izquierda y de derecha, de centro, que podrían haberlo revisado antes. Lo que pasa es que la educación siempre es un tema conflictivo, ¿no? Porque en realidad en la base de la educación está el modelo de sociedad y discutir la educación implica también discutir el reparto del ingreso, la estructura social y demás. Básicamente en el contexto de pensar una Argentina orientada hacia Europa, una Argentina dependiente, agroexportadora, se instaló el modelo sarmientino con contenidos históricos diseñados por Bartolomé Mitre, que planteaba como natural el hecho de que la Argentina fuera una colonia, un país atrasado, agrícola y con una gran exclusión social. Por el contrario, apareció a partir de la década de 1930 en el marco de las migraciones internas y luego el surgimiento del peronismo, la corriente del revisionismo, que empezó a poner en cuestión esta mirada tan tradicional y también una mirada oligárquica, aristocratizante de nuestro país. Y a partir de entonces se trató de profundizar la dimensión americana, rescatar la cultura, nuestras tradiciones. El problema fue que no hubo políticas educativas concretas, salvo breves periodos que apuntaran a poner en discusión esta visión de la historia con la visión de la historia oficial. Pero usted va al peronismo, 30, pero usted tiene 28 antes, el radicalismo con Irigoyen, con la reforma. ¿Con la reforma universitaria? Claro, usted tiene antes un periodo... No, pero la reforma universitaria es algo que yo creo que nosotros tenemos que poner en debate y me parece que es un momento indispensable. La reforma universitaria se produce en 1918 y tiene que ver con las demandas que sufre Irigoyen de parte de esas clases medias que están en ascenso en ese momento y que encuentran su canal de expresión política en el radicalismo. Los jóvenes de clase media ya venían ingresando en la universidad y la universidad era paga y va a seguir siendo paga hasta la década del 50, cuando Perón convierte a la universidad pública en gratuita. Entonces, usted me dice, desde la reforma hasta el peronismo, había que para ingresar se pagaba. Se pagaba tradicionalmente y la reforma del 18 no modificó eso. La universidad pública antes y después de la reforma siguió siendo paga. Bien. La diferencia es que los contenidos de la reforma apuntaban no a que la universidad fuera más amplia o más popular, sino a que los estudiantes y los claustros, los profesores, tuvieran participación en el gobierno. El aporte que hace la reforma es el cogobierno universitario, fundamentalmente. Ahora, ¿qué ocurre? De ahí es una idea de claustro, ¿no? Es decir, la idea de la autonomía se sostenía en 1918 cuando los que formaban parte de la universidad eran a la vez los que sostenían económicamente la universidad. Con Perón se plantea un cuestionamiento de esto. Entonces se dice, bueno, ahora lo está financiando el Estado. ¿Debe ser autónoma la universidad o debe alinearse con los proyectos del Estado Nacional? Si el Estado Nacional precisa ingeniero, ¿para qué, por ejemplo, generar una cantidad absurda de abogados o de contadores?
Entonces, con Perón se da un proceso de reforma universitaria muy interesante, por el cual se combinan algunas autoridades universitarias que son elegidas dentro de la propia universidad con los decanos y los rectores y las líneas de investigación de las universidades que diseña el Estado Nacional. Hoy, vamos de la reforma al peronismo. Al día de hoy, ¿cómo está la universidad? Yo creo que la universidad, no se puede hacer un balance general. Yo creo que... Pero por un parámetro. Bueno, digamos, en términos de presupuesto, la universidad se ha incrementado notablemente su presupuesto, tiene muchos más docentes y estudiantes que en otras épocas. En esta última década se han creado 10 universidades nuevas con un modelo nuevo de universidad, un modelo más bien municipal de universidad, que está profundamente vinculada con las necesidades de los municipios. Entonces, si hace falta enfermeros, no se crea carrera de enfermería sino de medicina. Las nuevas universidades tratan de combinar para no repetir las carreras cuando están en un espacio geográfico cercano. Y luego tenemos las viejas universidades, que son universidades que de alguna manera mantienen un espíritu aristocrático, están cerradas en su mayoría a la comunidad. Los temas de investigación que diseñan no tienen nada que ver con el proyecto nacional ni con las necesidades sociales, sino más bien que apuntan a financiar carreras personales. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza. Efectivamente, esas universidades. ¿Usted cree que la de Tucumán es una universidad aristocrática? La concepción de la universidad es aristocrática, la concepción del claustro, que los temas de investigación no están alineados generalmente con las necesidades sociales. No hay un criterio. Fíjense, en esta última década, tanto en el CONICET como en la universidad, ha habido un avance muy importante de las inversiones. Hemos tenido fabulosos avances en lo que tiene que ver con las áreas de las ciencias duras, en ciencia y técnica, donde hubo renovación, hubo repatriación de científicos y demás. En las otras disciplinas, todavía, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires o en alguna de las universidades públicas, tenemos a gente como Luis Alberto Romero, por ejemplo, que plantea que las Malvinas deben llamarse Falklands y ser inglesas. Tenemos gente que plantea modelos que cuestionan hasta la propia democracia. Es decir, el hecho de que haya una estructura de cátedra única en las universidades, impidiendo las cátedras paralelas, apunta a la reproducción de un pensamiento único y no a la diversificación y al debate, que es propio de una sociedad democrática. Pero ese es un debate de las propias universidades. Es un debate que tiene que darse más allá de las universidades, ¿sí? Porque las universidades no se financian a sí mismas. La universidad en la que estamos nosotros es financiada por el trabajador, es financiada por toda la comunidad, por los que tienen hijos en la universidad y por que no los tienen, por los que van a la universidad y por los que no van. Por eso en el debate sobre el objetivo de la universidad no puede estar restringido exclusivamente a la universidad, sino que, en mi opinión, tiene que estar incluida la comunidad en conjunto y relacionarse con una política estratégica en términos del proyecto de país al que queremos abordar. Si efectivamente lo que nosotros necesitamos son ingenieros, son analistas de sistemas, son enfermeros, son trabajadores sociales y demás, la universidad debería de alguna manera regular su oferta y su producción de recursos humanos o inducir a la generación de esos recursos. Lo mismo que con las investigaciones, que deben ser investigaciones que aporten a las necesidades sociales y no a los criterios que tenemos de investigación. Hay un problema en el sistema de investigaciones en nuestro país, y es que en general a lo que se tiende es a plantear la condición del investigador profesional, un investigador que es especialista en un tema pero que desconoce el contexto social, y además lo que se privilegia es que uno siempre repita las mismas investigaciones. Dentro de los formularios de investigación lo que se premia es, por ejemplo, que usted haya investigado el comercio de la yerba mate en el río Paraná en el año 1828, y al año siguiente, si quiere renovar, le van a pedir que investigue lo mismo para el año 1829, y si usted quiere estudiar la política o quiere estudiar la demografía, no puede hacerlo, porque eso va en contra de sus intereses y probablemente pierda su subsidio. ¿Se entiende esto? Perfecto. Entonces, la idea es que tenemos un tipo de universidad y de científico hiperespecializado que en definitiva no se corresponde con las necesidades sociales. Lo que precisamos más que nada es una visión de compromiso con la sociedad y de apertura, que la universidad genere recursos y genere políticas de vinculación con la sociedad. ¿Usted cree, soñando, no sé, que la Argentina va a cambiar, por ejemplo, una persona que va a estudiar medicina, llega hasta el 5º año, no puede seguir y es nada? Efectivamente. O un ingeniero, llega hasta el 4º año, no puede terminar y es nada. ¿Qué puede pasar en la Argentina? En algunos países se le han dado títulos intermedios. Bueno, ese es el problema de las universidades tradicionales.
que no tienen en general títulos intermedios. Las universidades nuevas y las universidades privadas a los 2 años generalmente tienen un título de tecnicatura que ya es habilitante para el desarrollo de actividades profesionales y que además implica un incremento en los ingresos de esa persona al tener un título intermedio, cosa que no ocurre en las universidades tradicionales porque en realidad están organizadas de la misma manera que estaban organizadas hace 40, 50 u 80 años. Lejos de la realidad hoy. Absolutamente lejos de la realidad. Fíjese, en realidad, aquí hemos tenido en la universidad, aquí en la provincia, un conflicto hace poco, y uno ve que los sectores que participan de las medidas de fuerza y generalmente ponen en cuestión el funcionamiento del sistema universitario, son sectores que en términos de la sociedad en general son irrepresentativos, no tienen ningún tipo de representación. ¿Cómo que los docentes? No me refiero a los docentes, me refiero a algunas expresiones políticas. Por ejemplo, el Partido Obrero. Uno ve ahí una cuestión de que, digamos, sectores que tienen una representación minoritaria en la sociedad, luego consiguen frenar el funcionamiento o poner límites al funcionamiento de la universidad, que es financiada por el conjunto de la sociedad argentina. Cuando se llega a las elecciones generales, el Partido Obrero saca el 2 o el 3% de los votos. Le agradezco mucho, doctor. ¿Está viniendo reiteradamente a Tucumán? Estoy viniendo reiteradamente a Tucumán. Creo que voy a venir a fin de mes a hacer una serie de eventos. Lo invito nuevamente, sigamos conversando de historia. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora sí vamos con los candidatos a gobernador en la provincia, porque hay mucho, pero mucho movimiento. Señor director. Los precandidatos a gobernador en Tucumán son Beatriz Rosqués de Alperovich, actual senadora nacional; Juan Mansur, actual ministro de Salud de la Nación; Osvaldo Jaldo, ministro del Interior de Tucumán; Domingo Amaya, actual intendente de San Miguel de Tucumán; José Francisco López, secretario de Obras Públicas de la Nación; Mario Coltan, titular del Partido Unión y Progreso Social; José Cano, actual diputado nacional por la Unión Cívica Radical; el doctor Alberto Colombres Garmendia, actual legislador provincial, precandidato por el PRO. Hacemos una pausa y ya volvemos.